Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con la siguiente unidad de biomoléculas. Esta es la última, sería proteínas. Bueno, en este caso las proteínas también forman polímeros. En este caso son polímeros lineales de cientos de aminoácidos. Y los aminoácidos tienen una estructura bastante característica, ¿sí? O sea, el nombre aminoácido deriva de los grupos funcionales que poseen los aminoácidos. Tienen un grupo amino y un grupo carboxilo unidos a un carbono central alfa. A este carbono central alfa también se encuentra unido un hidrógeno y esta que sería la cadena lateral o grupo R. Todos los aminoácidos entonces van a tener esta estructura en común, ¿sí? O sea, ahí lo que vamos a encontrar 20 aminoácidos distintos y la diferencia entre esos aminoácidos va a radicar en lo que encontremos en este grupo R o cadena lateral. En este caso tenemos los 20 aminoácidos que existen, ¿sí? Y si se pueden ver que estas partes celestes son los R's. Fíjense que acá yo tengo el carbono alfa con el carboxilo, el hidrógeno y el amino. Acá tienen carga, pero bueno, eso no le den bolilla porque en realidad así es como están en la célula, ¿sí? O sea, se encuentran cargados o con esa densidad de carga. Pero fíjense que tienen distintos átomos o distintos grupos de átomos en ese grupo R y en base a ese grupo R los podemos clasificar en estos grupos, ¿sí? O sea, tenemos aquellos aminoácidos que tienen grupos R no polares, los aminoácidos que son polares pero que no tienen carga, los aminoácidos polares con carga negativa, aminoácidos polares con carga positiva y aminoácidos que tienen R's anillados. En este caso, entonces, si nosotros tenemos que armar un polímero de aminoácidos, lo que tenemos que hacer es unirlos. La unión entre los aminoácidos se llama unión peptídica y se va a dar entre estos grupos funcionales que mencionábamos, ¿sí? Entre el carboxilo de un aminoácido y el amino de otro. Específicamente entre el oxidrilo del carboxilo y un hidrógeno del amino. Y entonces me quedaría de esta forma el péptido que armé, ¿sí? El enlace peptídico sería este. Acá está el carboxilo, de lo que era el carboxilo del primer aminoácido, acá está lo que era el grupo amino del primer aminoácido, el segundo aminoácido. Y así entonces formamos un dipéptido. Por lo tanto, como si ustedes pueden ver acá, me faltan átomos, ¿sí? Que son este oxígeno y estos dos hidrógenos, que se van con la molécula de agua. En este caso, si nosotros armamos una cadena con dos aminoácidos, formamos un dipéptido. Y el prefijo va a cambiar si agrego 3, va a ser un tripéptido, si agrego 4, tetrapéptido y así. Si agrego una cadena más o menos corta, será un oligopéptido. Y si nosotros agregamos cientos de aminoácidos, o sea, muchos, vamos a tener un polipéptido. Y ahí es recién que estamos hablando de proteínas, ¿sí? Tenemos que las proteínas tienen diferentes funciones y estas funciones van a estar dadas, ¿sí? O sea, por los aminoácidos que contenga esa proteína. En este caso, si bien hay 20 aminoácidos en la naturaleza, no hace falta que la proteína tenga los 20, ¿sí? De las características que tengan esos grupos R de los aminoácidos va a hacer que la proteína tenga tal o cual función, ¿sí? Vamos a encontrar dos grandes grupos de proteínas, las proteínas con funciones dinámicas y las proteínas con funciones estructurales. En este caso, entonces, las dinámicas van a poder ser, por ejemplo, las catalíticas, o sea, funciones de catalizar reacciones, como por ejemplo las enzimas. Proteínas de transporte, como pueden ser proteínas de membrana que transporten sustancias a través de la membrana, o pueden ser también como la albúmina que transporta ácidos grasos en sangre. Como proteína de defensa podemos mencionar a los anticuerpos que también se encuentran en sangre y también vamos a encontrar proteínas con funciones en la homeostasis como por ejemplo o las hormonas como puede ser la insulina. La insulina es una proteína, ¿sí? Una hormona muy importante en la regulación de la glucosa en sangre. Después tenemos proteínas contráctiles como la actina o la miosina que se encuentran en el músculo.
Y este esquema ejemplifica cómo funcionarían las enzimas. Tengo una enzima, tengo un sustrato y cuando el sustrato interactúa con ella se transforma en el producto. Esto lo vamos a ver en la unidad que viene. Dentro de las proteínas estructurales vamos a encontrar a las proteínas que forman parte estructural de la membrana, ¿sí? También vamos a encontrar proteínas que se encuentren fuera de la célula, o sea, en lo que sería la matriz extracelular, y proteínas también del citoesqueleto, como la de la imagen que tenemos acá, en donde tenemos un flagelo. El flagelo está hecho de proteínas del citoesqueleto, y fíjense la estructura compleja que tiene ese flagelo, ¿sí? O sea, estas son proteínas del citoesqueleto. Las proteínas van a adoptar diferentes estructuras. Esto tiene que ver con el plegamiento que sufre en el espacio la proteína. Nosotros sabemos que las proteínas son polímeros lineales. Eso significa que forman como una cadena de aminoácidos. No tienen ramificaciones. Pero así como una cadena larga no puede cumplir su función. Esa cadena se tiene que ir plegando en el espacio y eso va a poder permitir que la proteína funcione. Van a existir 4 estructuras posibles. Estas 4 son la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. No quiere decir que todas las proteínas alcancen los 4 niveles, ¿sí? O sea, hay proteínas que quedan en el tercer nivel, algunas que llegan hasta el segundo, pero en principio todas van a tener que plegarse en el espacio para poder ser funcionales. Cada estructura va a tener un tipo de enlace, o uno o varios tipos de enlace o de uniones que van a hacer que esta estructura sea estable. Bueno, entonces comenzamos con lo que sería la estructura primaria. La estructura primaria, si nosotros vemos esta imagen, podemos ver y darnos cuenta que acá yo tengo los nombres de los aminoácidos que forman esta proteína. Esta proteína está formada por muchos aminoácidos y esos aminoácidos entonces están en una determinada secuencia. Fíjense que tengo más de 100 aminoácidos. Tengo un extremo amino que corresponde al primer aminoácido, un extremo carboxilo que corresponde al último aminoácido, y esto es la cadenita, ¿sí? Estoy estableciendo y contando cuál va a ser la secuencia de esa proteína. Por lo tanto, la estructura primaria se refiere a eso, a la secuencia, al número y al tipo de aminoácidos que forman una proteína. Esto va a ser propio de cada proteína, ¿sí? Y el enlace que va a estabilizar la estructura primaria obviamente es el que mantiene unido a todos los aminoácidos, que sería el enlace peptídico. Esta estructura primaria, como dijimos, es característica de cada proteína y va a ser la que va a determinar cómo van a ser las demás estructuras, ¿sí? La secundaria, la terciaria y si va a existir o no una cuaternaria. Y esta estructura primaria va a estar determinada por los genes. Nosotros en la unidad pasada hablábamos de los genes que estaban en el ADN. La información que está en el ADN me va a decir qué estructura primaria van a tener las proteínas que fabrique la célula. En este caso entonces pasamos a la estructura secundaria, ¿sí? Es necesario que esta cadenita comience a plegarse en el espacio y lo primero que comienza a suceder es que comienzan a interactuar por puentes de hidrógeno los grupos amino y carboxilo de aminoácidos que se encuentren próximos dentro de la misma cadena. Y vamos a encontrar que pueden existir dos tipos de plegamientos, ¿sí? De estructura secundaria. La alfa hélice, que va a ser la predominante en las proteínas dinámicas, y la hoja plegada beta, que va a ser la predominante en las proteínas estructurales. Un ejemplo entonces de la alfa hélice, ¿sí? O sea, queda como un resorte, ¿sí? En donde se ve en estas líneas punteadas cómo se dan las uniones puentes de hidrógeno. Y los R van a quedar dispuestos hacia afuera de esa hélice, ¿sí? Los grupos R de los aminoácidos no participan en la formación de la estructura secundaria. En este caso tenemos la hoja plegada beta. Fíjense que se pliega como si uno doblara una hoja para hacer un abanico. Y como se ven acá las líneas punteadas de las uniones puente de hidrógeno entre los grupos amino y carboxilos de aminoácidos próximos, ¿sí? Los R en esta hoja plegada beta, que serían estas pelotitas celestes, se disponen o hacia arriba de la lámina o hacia abajo, pero no participan.
Pasamos a la estructura terciaria y en este caso tenemos este esquema, ¿sí? O sea, vemos cómo la proteína comienza a hacerse como si fuera un bollito, ¿sí? En el espacio empieza a adoptar una forma mucho más plegada, un plegamiento bastante más complejo. Y esto se da si ya acá tenemos que hay interacciones entre los grupos R de los aminoácidos. Y esas interacciones, si cada una de estas pelotitas es un aminoácido, fíjense que las tengo acá. Puedo tener interacciones de tipo hidrofóbicas que están representadas con una letra N, ¿sí? En donde esas interacciones se van a dar entre R's no polares y van a quedar como escondidos dentro de ese plegamiento. Ven que acá yo tengo esas interacciones como metidas en este hueco. Va a haber otro tipo de interacciones como estas que son los puentes disulfuro que se van a dar entre R's de aminoácidos que tengan azufre, o sea, o grupos sulfidrilos, como por ejemplo la cisteína. O también puede haber interacciones entre los R de tipo puente de hidrógeno. ¿Se pueden dar puentes de hidrógeno entre los R? Sí, se pueden dar. O interacciones de cargas opuestas o cargas iguales. Las cargas opuestas se atraen, las cargas iguales se repelen. Y eso va a hacer que la cadena vaya adoptando tal o cual forma. Como dijimos antes, esto va a depender de la estructura primaria que tenga la proteína, de qué secuencia y de qué tipo de aminoácidos tenga. Son todas interacciones débiles, pero la única excepción sería la de los puentes disulfuro, que son uniones covalentes. Estas interacciones que se dan dentro de una misma cadena se llaman interacciones intracatenarias, ¿sí? Y pasamos a la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria ya es, digamos, el nivel máximo que puede alcanzar una proteína. En este caso tenemos esta imagen como ejemplo de una proteína formada por 4 cadenas polipeptídicas. O sea, la condición para formar parte de esta estructura, la proteína debe estar formada por 2 o más cadenas polipeptídicas, ¿sí? Estas 2 o más cadenas polipeptídicas van a interactuar entre sí y van a establecer uniones de interacciones como las que vimos en el nivel anterior, pero en este caso estas interacciones se van a dar entre R's de cadenas distintas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo acá esta proteína que está formada por 2 cadenas celestes y 2 rojas. Para que esta cadena roja se mantenga unida a esta celeste, necesito que los R's de esta cadena interactúen con los R's de esta otra cadena, ¿sí? No es necesario que tengan 4 cadenas, pueden tener 3, 2, 10, ¿sí? O sea, eso va a depender de la proteína de la que se trate, ¿sí? Este tipo de interacciones entre cadenas se llaman intercatenarias. Entonces, la desnaturalización va a ser un proceso por el cual, por agentes químicos o físicos, ¿sí? Esto puede ser un cambio en el pH o un cambio en la temperatura, vamos a desarmar las estructuras de una proteína, pero no todas específicamente, ¿sí? O sea, estos procesos no afectan a la estructura primaria, o sea que no rompen la unión peptídica, pero sí rompen todas las otras uniones. Lo que va a pasar con esa proteína es que, si bien esta desnaturalización puede ser reversible o irreversible, en la mayoría de los casos suele ser irreversible, lo que va a pasar con esta proteína es que va a perder su función, ¿sí? Porque ya no está plegada como tiene que estarlo para poder ser funcional, ¿sí? O sea, entonces, la desnaturalización, ¿sí? Dijimos puede ser reversible, como en el caso de esto que es clara de huevo, tal vez en la foto no se nota mucho, pero cuando nosotros batimos con intensidad la clara de huevo, cambia esa clara de huevo, deja de ser transparente y pegajosa para pasar a ser así como espumosa y transformarse en clara batida a nieve. Si dejamos de batir por un rato y lo dejamos descansar, la clara batida a nieve vuelve al estado anterior, ¿sí? O sea, la proteína que está en la clara de huevo vuelve a plegarse como estaba y vuelve a ser funcional. Ahora, si nosotros hacemos con ese huevo un huevo frito, lo que va a suceder es que nunca más esa clara va a ser transparente, ¿sí? Esto sería un ejemplo de desnaturalización irreversible por aumento de temperatura. Por lo general, todas las proteínas, cuando uno sube la temperatura por encima de 40 grados, se desnaturalizan. Por eso es tan grave cuando uno tiene
fiebre por encima de esta temperatura, ¿sí? O sea, una fiebre de 41 grados corre el riesgo ese paciente de tener convulsiones porque comienzan a desnaturalizarse las proteínas cerebrales. En cuanto a la hidrólisis, es un proceso distinto que puede sufrir cualquier molécula, no solamente esto afecta a las proteínas, sino que también afecta a cualquier otra molécula. De todas las biomoléculas que vimos, todas sufren hidrólisis y se rompen las uniones entre sus componentes o entre sus monómeros. En este caso, si nosotros hacemos hidrólisis de una proteína, esto es por acción enzimática de enzimas que se llaman hidrolasas, estas enzimas específicas que atacan a las proteínas van a romper los enlaces peptídicos, ¿sí? Este proceso siempre va a ser irreversible y rompe todas las estructuras de una proteína porque ataca directamente la estructura primaria de la proteína y con eso entonces todas las estructuras de esa proteína desaparecen, ¿sí? Entonces no va a haber más proteína, ya no tengo función de esa proteína porque no tengo más esa proteína porque la desarmé. Esta hidrólisis caracteriza a los procesos digestivos y bueno, yo acá puse una foto de un hermoso churrasco porque este churrasco lo que va a sufrir prontamente va a ser eso, la acción de las hidrolasas. En este caso entonces la hidrólisis lo que hacemos es desarmar el enlace que hace un rato formamos, que sería el enlace peptídico. ¿Por qué se llama hidrólisis este tipo de proceso? Lisis viene de ruptura, hidro de agua. Yo para que suceda esta ruptura necesito incorporar los átomos que perdí cuando la unión se formó. Esos átomos, ¿se acuerdan que se iban con la molécula de agua? Bueno, ahora necesito reponerlos sacando esos átomos de nuevo de una molécula de agua. Entonces yo rompo este enlace que está acá y acá me queda entonces un oxidrilo de esta molécula y el otro hidrógeno se va con el otro aminoácido. Este sería entonces un proceso típico de hidrólisis de una proteína. Después otro tema que tenemos que ver es, de acuerdo a los productos de hidrólisis de las proteínas, podemos caracterizarlas o podemos dividirlas en dos tipos de proteínas. Proteínas simples, son proteínas que cuando nosotros las hidrolizamos obtenemos solamente aminoácidos, o sea, son proteínas que solo están hechas de aminoácidos, mientras que también existen proteínas conjugadas, en donde nosotros encontramos, luego de hidrolizarlas, no solamente aminoácidos, sino también grupos o moléculas no proteicas, ¿sí? O no derivadas de aminoácidos. A estos grupos los vamos a llamar grupos prostéticos. La característica del grupo prostético es que va a ser el responsable de la función de la proteína, o sea, es una proteína que sin el grupo prostético no puede funcionar, ¿sí? Un ejemplo, tenemos la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína con estructura cuaternaria y tiene como grupo prostético al grupo hemo. El grupo hemo es una molécula bastante grande y es la encargada de interactuar con el oxígeno. La función de la hemoglobina es transportar el oxígeno en la sangre. Si no tuviera el grupo hemo, no podría llevar a cabo esa función. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que no se hayan aburrido demasiado. Nos vemos la próxima.